Señores, inicio de semana, hoy lunes 17 del mes de mayo de 2021. Continuamos con muchas más informaciones y dando lo mejor como cada día en ámbito de medicina y salud. O sea, nosotros estamos para servir. Y queremos que ustedes, como nuestros fieles consumidores y oyentes, nos retroalimenten con sus informaciones, cómo le ha ido con las informaciones que le hemos dado, si necesitan alguna terminología que no hemos aclarado bien. Y vamos a seguir con todo lo de la ley, tratando de mejorar las cosas que no están tan bien o las que están bien. Diríamos súper mejorarle, Carlos. Claro que sí, ¿cómo no? Bueno, les comentamos que hoy 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión. Ustedes saben que yo tengo un tema con eso de darle conmemoración a cosas que no son tan gratas, pero es una manera de recordar que debemos cuidarnos, que la salud de cada uno de nosotros es importante y que nuestro estilo de vida son las pautas a seguir para una vejez más adecuada, que es fisiológica. Todos iremos hacia allá, pero tenemos que tener en cuenta que dependiendo el ahorro que usted haga durante su juventud, el estilo de vida que lleve, usted va a tener no una buena evolución. La vida es como una cuenta bancaria. Exactamente. Si usted la deja en cero va a llegar. Y así mismo le pasa factura al final. Y le pasa factura, te dice, La mira, situación, le debe exactamente. La situación es promover un buen estado cardiovascular, realizando lo que siempre conocemos, la actividad física, que es fundamental, una buena alimentación y tratar siempre de mantenerse en un peso adecuado. Eso es fundamental para eso. Doctor Carlos, ¿qué sucede? Que todas las personas que lo escuchan dicen, ay, qué bonito, el doctor Carlos está hablando lindo, pero el que come saludable es aburrido. ¿Y para qué tú vives si todo lo que tú tienes tiene como un protocolo? La gente no le gusta llevar reglas. ¿Usted sabía eso, doctor? No, y más eso. Lamentablemente la alimentación es una conducta aprendida. Eso se llama conducta alimentaria. Nosotros la heredamos de nuestros padres, lo que hemos aprendido con nuestros padres. Y lamentablemente somos lo que nos promueven a hacer durante nuestros hábitos iniciales en las primeras etapas de la vida. Es muy difícil cambiar hábitos, pero es totalmente necesario para preservar la salud. Doctor, tenemos un tema muy interesante porque ustedes saben que en estos días que se habla tanto de pandemia, hablamos de la pandemia del COVID-19, hablamos de la pandemia de la obesidad, que ya sabe todo el mundo que es una enfermedad ya protocolizada, definida por la Organización Mundial de la Salud y que es causante de muerte en una cifra mayor hasta que el COVID. Nosotros tenemos un terror a muerte del COVID, pero la obesidad interviene en más de 60 tipos de cánceres, en las enfermedades cardiovasculares, todas, trastornos metabólicos, todos. Y si podemos analizarlo, trastorno de la movilidad, o sea, articulares, neurológicos, hepáticos, o sea que de todo tenemos un poco en el tema de obesidad. Pero casi nadie habla de la pandemia mundial que es el cáncer. Una de ellas es el cáncer. Exactamente. En el mundo. Exactamente. Y la obesidad no se queda atrás en cuanto a génesis del cáncer. O sea, colabora directamente en lo que usted más bien ya comentó anteriormente sobre la formación de ciertos tipos de patologías desde el punto de vista oncológica. La obesidad, luego del hábito de fumar, es la segunda causa de producción de cáncer actualmente. Pero es la segunda causa de muerte. Primero están los trastornos cardiovasculares, todos, luego está el cáncer, como diríamos, reina en causar muerte en la población mundial en todas las edades. Antes hablábamos que el cáncer solamente era de personas muy mayores. Exacto. Se hablaba de la cuarta, quinta década de la vida, otro hasta de la sexta. Ahora vemos chicos súper jóvenes con cáncer de colon, hepático. Sí, algo de ello es el cambio de estilo de vida muy acelerado que llevamos actualmente. Eso es el estrés desde el punto de vista metabólico. Estrés celular. Sí, ese estrés a nivel celular va a producir lo que son los daños específicos, que vamos a hablar de eso durante todo el programa. Vamos a hablar un poquito de los daños a nivel genético que produce de nuestras cadenas de ADN, y eso suprime lo que son los genes supresores de cáncer. O sea, es un engranaje que hay. Ya sabe, doctor, que la ciencia, a pesar de que nos da tanto dolor de cabeza, porque mientras más descubrimos, más enfermedades salen a relucir. Eso es. Pero tenemos que tener conocimiento. El conocimiento te da libertad. Correcto. De tomar buenas decisiones y tomar decisiones oportunas. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de radicales libres, estresores hormonales y toda esta gama de
nomenclatura que muchos de nuestros oyentes dicen, Dios mío, qué complicada es la vida. No, señores, es fácil. Si ustedes notan, en todos los programas que decimos cero sedentarismo, bajemos el nivel de estrés y manejemos nuestro estilo de vida. Una de las cosas que yo estimulo, insisto en nuestros oyentes, en mis hijos y en mi familia, es que debemos estimular nuestros neurotransmisores. ¿Cuáles son esos? La serotonina, endorfina, catecolamina y la oxitocina. Correcto. ¿Por qué ellos? Porque intervienen en todo. Nacen en nuestro sistema nervioso central en su mayoría, en un 90%, pero también se distribuye y tiene funciones a niveles distales, distancia de células. Entonces, para que ocurra una buena función de células, nosotros tenemos que estimularlo. Una persona que vive en un estrés constante, que vive aburrido, que no come bien, si usted nota, el cortisol se eleva, altera y bloquea muchas de estas secreciones y usted aumenta de peso. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema. Queríamos dar una introducción de lo que es la hipertensión por el Día Mundial de la Hipertensión y es decirle siempre que tu corazón te habla. Correcto. Ese es un eslogan que lo han colocado muchos de los cardiólogos y que sinceramente no hay mejor forma de definirlo. Nuestro corazón nos habla y nos dice que las cosas no están funcionando bien. Un constante ansiedad. Vemos que inclusive las enfermedades de tipo salud mental han tenido un repunte importante en nuestra población mundial por esto. Y más ahora por el encierro, por la pandemia, que lo que tiene que ver con el confinamiento, han aumentado en formas exponenciales esos trastornos desde el punto de vista de salud mental. Antes decíamos también, doctor, que la genética, si tú lo heredabas, nadie te lo depintaba, pero ahora vemos que nosotros tenemos genes que podemos activarlos, que le hacen el contra, para decirlo de una forma sencilla, a los formadores, a los genes formadores, promotores de cáncer. Eso lo vamos a ver ahora. Y eso se llama epigenética. Como debe de ser. Así es que vamos a hablar de temas sumamente interesantes. Yo siempre estimulo a mis buenos colaboradores de Crónicas de Salud, esos crónicos de nosotros, que están ahí silentes, que nos dan seguimiento y que no obstante eso nos dan temas y nos actualizan. Le digo que esto es de ellos y que nosotros tenemos que aportar para que la sociedad aprenda cosas nuevas. Nuestro querido Carlos, que ya es nuestro médico y es parte del grupo de nutriólogos que están haciendo una buena labor junto con otros más, y nuestro querido doctor Luis Felipe Santana, que ustedes ya lo conocen, en los lunes de prevención siempre tenemos un tema actualizado, que tenga vanguardia, que deje una enseñanza y que sea efectivo, que sea realizable. No le estamos hablando a ustedes que, por ejemplo, que vayan y compren nanotecnología, no, o que hagan reformulación y replicación del ADN. Simplemente cambiemos las cosas que podemos modificar. No estamos diciendo que busque una máquina del tiempo para cambiar la edad. No. Todo es realizable, que sea sostenible. Ustedes saben que tenemos por allá un programa interesantísimo que a finales de mes, luego del Día de las Madres, vamos a promover, que es con obesidad, con cambio de estilo de vida, y a ustedes les van a interesar. Doctor Carlos, ¿por qué elegimos en conjunto este tema tan interesante que es el cáncer y la obesidad y cáncer? Bien, muchas gracias, doctora, por la introducción, porque el tema es sumamente importante. O sea, el cáncer, ya hablamos en el bloque anterior, que solamente por sí solo, luego del hábito de fumar, es la segunda causa de formación de génesis de patología desde el punto de vista oncológica. El problemita está en la situación de que el cáncer va a producir aumento de lo que se llamamos radicales libres o mediadores químicos de la inflamación. Citoquímicos. Exacto, y esos mediadores químicos y esos radicales libres, lamentablemente, en lo que es la fase 1 del cáncer, porque el cáncer lo podemos dividir en 3 fases, 1, 2 y 3. En la fase 1, que es la fase en donde se producen los daños a nivel... Esa es la fisiopatología, no los estadios. Para que no son los estadios, es la fisiopatología de cómo se produce. En la fase 1 que actúa específicamente estos radicales libres, dañando lo que es nuestro ADN. Y al dañar nuestros ADN va a producir supresión de genes que controlan el ciclo celular. Y ahí es que comienza el problema del cáncer y la obesidad. ¿Sabes, Carlos, que yo me imagino la célula como una gran fábrica donde cada quien tiene una función específica? Igual como nosotros tenemos un sistema respiratorio, un sistema formuladores de energía, tenemos un sistema digestivo, tenemos uno de desecho, tenemos formadores de proteínas,
Así sucede en las células. Claro. Tenemos lisosoma, tenemos macrófago, tenemos células reticulares y así sucesivamente. Mitocondrias, que son tan trabajadoras. Ay, sí. Oye, Tenemos organelas celulares que cada una tiene una función específica dentro de la célula como unidad estructural y funcional de nuestro cuerpo. ¿Qué es el citoplasma, doctor? Bueno, el citoplasma, aunque algunos libros no hablan acerca de él, pero es un medio acuoso en el cual se encuentran todas esas organelas e interactúan unas con otras. Que ya sabemos que tiene función, porque tiene la capacidad de secretar cosas y absorber otras sustancias. Bien, siguiendo con el tema de la génesis o formación de cáncer debido a obesidad, tenemos que darnos cuenta de que hay algo que nosotros llamamos ciclo celular. Para que nuestros oyentes nos entiendan, si usted toma un vehículo y usted sale en su carro, usted va a tener normas. Espérate, Carlos, porque si tú me estás los preguntando, crónicos que de yo, salud. Bueno, serán mis oyentes crónicos, porque yo mucho de carro no sé, yo sé prenderlo y darle hacia adelante. Si usted sale en su vehículo y de buena primera se va a encontrar que hay normas en el tránsito, las cuales usted tiene que tenerlas. Pararse en el semáforo cuando esté en rojo, ceder el paso y un sinnúmero de normas que conforman lo que es el tránsito propiamente dicho. Nuestras células tienen ese tipo de normas y esas normas se llaman ciclos celulares. O sea, las células tienen un punto en el cual ellas nacen, hacen su ciclo vital y luego por sí solas hacen lo que ya hemos hablado muchísimo aquí, que se llama apoptosis, una muerte celular, que es totalmente fisiológica y programada. Y es normal, señores, no se crean eso es normal, exactamente, eso es normal. ¿Qué pasa? Eso está regulado. Las normas que regulan ese ciclo están reguladas genéticamente por genes específicos. Uno de esos genes se llama, bueno, nosotros nos sacia hasta la saciedad cuando nos formamos como médicos, que es el gen P53. Que está en todo. Ese señor está en todo. Pero reproducción, urología, cánceres, a nivel del sistema nervioso central, todo. Entonces, ¿qué él regula? Él regula la muerte celular. El problema es que ese es uno de los principales genes que se muta, que produce mutación, el cáncer. Y el cáncer va a mutar eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, si es una célula que no tiene norma de regulación, esa célula se va a inmortalizar, nunca va a morir por apoptosis. Entonces tendríamos un concierto de células creciendo en un espacio reducido. Exacto. Que de por sí tenemos millones de células. Con una cadena de células de un solo organismo le diéramos varias vueltas. Como debe de ser. Entonces, ¿qué pasa? Eso también va a promover otros genes que se llaman genes desde el punto de vista angiogénico, genes formadores de vasos sanguíneos. Y eso a su vez va a crear redes vasculares hacia ese tejido que es totalmente disfuncional. Y eso va a crear competencia con el tejido sano. Y desde ahí va a comenzar lo que es los problemas de cáncer. Eso es se llama una modificación o una replicación desde el punto de vista clonal. Así le llaman en oncología. Pero doctor, ¿qué sucede? Usted ha hablado del P50. Sí. El P50 no es para el cáncer. ¿Y la obesidad? ¿Qué hace el P50? Bueno, la obesidad va de la manito con la génesis de ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque esos mediadores inflamatorios que se producen en la obesidad, que ya le hemos tratado en intervenciones anteriores, van a promover esa rotura y esas codificaciones inadecuadas de esos genes que suprimen el cáncer. Entonces, desde ahí la obesidad comienza. Actualmente se sabe que hay muchos cánceres, específicamente de la vía digestiva, colon, que se deben especialmente a obesidad. Las personas que tienen obesidad o sobrepeso pueden tener factores predisponentes de hasta un 40% de desarrollar esas patologías. Doctor, pero mire, usted me habló del cáncer. Usted sabe que usted entró con el equipo pesado primero. Pero si vamos a donde una persona obesa, siempre va a tener una excusa. Dice, no, lo que pasa es que yo lo heredo. Doctora, yo casi no como. A mí el agua me engorda. Entonces, es bueno que usted le especifique otra vez, porque antes lo ha dicho aquí en este programa, cuáles son los factores que predisponen a una obesidad y si se pueden o no modificar, si no somos víctimas de la obesidad o nosotros promovemos la obesidad. Excelente, doctora. Fíjense, nosotros hemos hablado ya en intervenciones anteriores de lo que son factores modificables y factores no modificables, no solamente para obesidad, sino para todo tipo de enfermedades.
¿Qué pasa? Como la doctora bien habló, nosotros tenemos cargas genéticas en nuestro cuerpo. Lamentablemente nuestros familiares no nos heredan una herencia de muchos millones, sino lo que nos heredan son sus enfermedades. Hay que tenerlo claro. ¿Qué pasa? Esos genes que nosotros heredamos de nuestros familiares, nosotros tenemos la capacidad de impedir que esas enfermedades genéticas se expresen teniendo cambios de hábitos y estilo de vida, que eso es lo fundamental. Entonces nosotros no podemos modificar ni la edad, ni nuestro género, dígase sexo, ya sea masculino o femenino, pero sí podemos modificar nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. Vamos bien, estoy entendiendo, pero mire, vamos a seguir complicando un chin más, doctor, para que nuestros oyentes entiendan. Entonces, ¿en qué momento, en qué etapa de la fisiopatología la obesidad entra a formar parte del cáncer? Porque el cáncer la mayoría son genéticos, y si usted, por ejemplo, busca el cáncer de pulmón, le dicen que por el cigarrillo en un 90%, luego hay otros que son por la parte ambiental, e inclusive por la exposición de algunas sustancias químicas que Exacto. son volátiles. Y si vamos al hepático, le dicen que la frecuencia es alcohólica, por origen de algunos virus como es hepatitis. Bueno, y si vamos a intestino, estilo de vida. ¿En qué momento? Muchos ven chicos jóvenes con cáncer intestinal de colon y son flaquitos. Entonces, ¿existe una obesidad celular que no se manifieste en la parte, diríamos, física, la parte estructural, fenotípicamente hablando? Bien, ¿qué pasa? Nosotros en la intervención que hicimos hace unos días o unas semanas aquí, hablamos de que la obesidad central específicamente, o sea, la obesidad abdominal. El abdomen y el tórax, como dicen, el embudo. Exacto. Y también hablamos de lo que se llama capacitancia adipositaria, o sea, la capacidad de ese adipocito de almacenamiento. Como usted me acaba de dar una pregunta que tiene un matiz sumamente un poquito incómodo, hay una situación de que las personas que son delgadas toda la vida, recuerde que nosotros hablamos una vez de rebotes adipositarios, o sea, esa capacidad de ese tejido adiposo aumentar en número, que lo hace tanto en los primeros años de vida como en la pubertad. En esa persona posiblemente fisiológicamente va a ser 2 rebotes o quizá 1, pero esa persona va a tener una capacidad de almacenamiento de grasa menor que una persona obesa. Recuerde, por favor, esos rebotes, para que el que no pudo escuchar este programa vuelva y lo Bien, aprenda. fíjense, el tejido graso, recuerden, el tejido graso va a tener la capacidad de hacer lo que en medicinas conocemos como hiperplasia. La hiperplasia es el aumento en número de células, pero lo hace en 2 etapas desde el punto de vista fisiológico. Una etapa en los primeros 2 años de vida y otro rebote, otro aumento de tejido adiposo posiblemente antes de la pubertad. ¿Qué pasa? En personas que tienen muchos estímulos desde el punto de vista de obesidad hacen hasta un tercer rebote. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener más capacidad de células grasas y por ende van a tener capacidad de almacenamiento de triglicéridos y grasa mayor que una persona delgada. O sea, se llama sensibilidad, doctor. No, capacidad de almacenamiento. Se llama capacitancia adipositaria, la capacidad del adipocito de almacenar triglicéridos. Sí. Y se debe específicamente a esos rebotes. ¿Qué pasa? En una persona delgada posiblemente haya un rebote. Por ende va a tener menos capacidad. Ejemplo clásico. Si tengo este espacio aquí en cabina y me llega, por ejemplo, un camión con cajas de medicamentos, yo voy en un momento a llenar la cabina completa de cajas y voy a tener que ponerlas en la sala de redacción o en las escaleras. ¿Por qué? Porque mi capacidad de almacenamiento va a llegar a un tope. Se rebosó. Exacto, así me va a pasar en las personas delgadas. Las personas delgadas te hacen posiblemente un problema de síndrome metabólico con menos libra que un obeso. ¿Por qué? Porque su capacidad de almacenamiento de grasa es mínima. Eso pasa también en los pacientes de origen asiático, que también... Los chinos, que tú lo ves siempre flaquito y tienen dislipidemia. Desde que ellos pasan de sobrepeso, un IMC por arriba de 27, busca lo que hay una dislipidemia. ¿Por qué? Porque ellos genéticamente están codificados con los menos rebotes adipositarios. Señores, la vida es tan, diríamos, organizada, que cualquier cambio no programado, que en nuestro sistema no esté preparado, nos hace un desorden. ¿Tú has Sí. notado que el Señor es un Dios de orden? Completamente. Pero vamos a hablar claro. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes que se relacionan a la obesidad? Ya hemos hablado de muchas cosas. Exacto. Pero ¿cuáles son ellos? Para que nosotros entendamos y El- tengamos
prestemos oído a esta Uno de los principales es el cáncer colorectal, o sea, del punto de vista de vía digestiva, el colon y recto. Específicamente también está el cáncer el endometrial. También se encuentra el cáncer del hígado, ya sea a glándulas anexas a tubo digestivo. Y también podemos encontrar cáncer en la mujer desde el punto de vista reproductivo. El cáncer de mama está muy vinculado con obesidad. Mama, sobre todo el hormonal. Totalmente. El cáncer de mama y endometrial en las mujeres. Señores, pero que nuestro endometrio es un sistema glandular Totalmente. que tiene capacidad de muchos estímulos. Nosotros lo hacíamos, es aséptico, es tan inocuo, solamente para recibir bebé, ¿no? Señores, se mantiene en un constante progreso y las mujeres, le he dicho hasta el cansancio acá que somos hormonales y dependientemente eléctricas. Nosotros necesitamos de algunos suplementos y minerales para que nuestra vida esté en acorde con nuestro estilo de vida y con nuestro sistema fisiológico. Doctor, entonces, ¿cuál sería la población más afectada con la obesidad y cuál es la población en algunos cánceres más afectados que guarden relación con la obesidad? Bien, en cuanto a las poblaciones que tienen que ver con cáncer, en cáncer, como usted iniciamos el programa, gracias a los métodos diagnósticos que tenemos actualmente, tenemos un aumento significativo en los diagnósticos de cáncer a muy temprana etapa, que es lo primero, y se están viendo en múltiples edades, o sea, desde personas en la segunda década de la vida, entre los 25 a 30 años, a personas por encima que normalmente lo veíamos que eran las personas adultas, pero específicamente en personas en edad productiva se ve específicamente ligados a obesidad. Doctor, ¿cuáles son esas, diríamos, herramientas? Porque hablamos de la obesidad como un factor predisponente en el cáncer, pero evolución, ¿cuáles son esos factores que nos garantizan una mejor evolución? Todos sabemos que si tenemos cáncer vamos a buscar ayuda. Claro. Vamos a buscar nivel de tratamiento. ¿Guarda en la obesidad una relación con la evolución, la mejor predisposición, si ese tratamiento, esa quimio, esa radio o algún tipo de tratamiento que digamos, bueno, si tú eres obeso y cambia el estilo de vida durante el tratamiento, vas a mejorar? Fíjese, usted ha hecho una pregunta que son como 3 programas que se van a hacer con esa pregunta. Pero mire, la primera es que la obesidad es un dolor de cabeza para las personas de oncología, para el personal de oncología. Lo primero es que para usted poner, por ejemplo, un quimioterapéutico o un tratamiento de quimioterapia, usted tiene que pesar al paciente, porque eso se pone por kilogramo de peso. Sí, porque eso se pone por kilogramo de peso y casi siempre lo que se escoge es el peso ideal del paciente. Que los norteamericanos 70. Para calcular. No es 70, para calcular. Entonces, desde el cálculo de lo quimioterapéutico y el paciente obeso, un dolor de cabeza, porque usted se puede o pasar o disminuir la dosis que necesita ese paciente. Y hay más rebote, más efectos secundarios. La paciente te refiere, no, yo no me siento con ánimo, estoy vomitando, Mire, te prende el pelo, todo eso. Inicialmente, fíjese, el cáncer por sí solo va a producir daños, o sea, va a producir alteraciones en la palabra, en el metabolismo de los 3 macronutrientes: hidrato de carbono, proteína y grasa. En los 3 va a producir problemas. ¿Por qué? Porque número 1, si el cáncer es de tubo digestivo, ya no ni que hay que hablar, porque va a haber problemas de absorción. Pero también las quimioterapias también van a producir problemas en lo que es la absorción. ¿Por qué? Número 1, recuerde que la quimioterapia actúan a nivel de células especiales que tienen una replicación muy rápido. Que producen mitosis. Exacto, que tienen una replicación, producen mitosis muy rápido. Nuestros bordes de cepillo, de lo que hablamos de células intestinales, son células que tienen un recambio constante. Sí, porque se pierden cada Exactamente. En cada movimiento intestinal. Entonces, si usted le agrede con algún alimento fuerte que necesite de mayor y si le agrede con un medicamento que ataque esas células que tienen mitosis, usted va a tener menos capacidad de absorción a nivel intestinal. Por ende, a nivel de duodeno. Exacto. Entonces, desde ahí arranca el problema de la absorción con el paciente. Otra situación es que va a tener alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Esto es muy importante, específicamente esos pacientes que hacen actividad física y también son pacientes de cáncer. Recuerden algo importante.
se ve afectado lo que es el metabolismo aeróbico. El metabolismo aeróbico es el que utilizamos como vía se llama el ciclo de Cori, o sea, lactato específicamente. Que necesitamos oxígeno. Exactamente. Entonces, hay una alteración ahí y es que muchos de los cánceres van a producir alteraciones de esa vía y van a producir aumento de una enzima que tenemos en el hígado que se llama LDH. La LDH también aumenta cuando hay problemas, cuando hay situaciones de actividad física intensa. ¿Por qué? Entonces, uno de los marcadores que se utiliza es la LDH. Entonces, muy importante para las personas que están en cáncer, que tienen problemas de cáncer y hacen actividad física, antes de realizarse las analíticas, por favor, tengan entre 48 a 72 horas de reposo sin actividad física de modalidad. Sin actividad física. ¿Por qué? Porque esos ejercicios va a romper lo que es la fibra muscular y va a aumentar la LDH. Entonces su médico se puede confundir en lo que tiene que ver con el seguimiento de esa patología que usted tiene. Entonces, doctor, todo esto interviene en el momento de la buena evolución de un paciente con diagnóstico de cáncer. Pero entonces, ¿la obesidad es un trastorno, es una alteración metabólica, es una enfermedad o es diríamos, el puente para otras enfermedades? ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que usted me dijo, como nosotros nos dan muchos exámenes y cosas, podemos poner C, todas las anteriores. Todo lo que usted me dijo, la obesidad entra dentro de esa constelación que usted me acaba de decir. O sea, ¿esa constelación no nos gusta, doctor? No, el problema es que la obesidad, ya como usted dice, predispone otro tipo de patología sobreañadida. Y el cáncer es una de ellas. Y llegando a lo que es la pregunta anterior, el paciente obeso con problemas oncológicos tiene un peor pronóstico que un paciente no obeso. Señor mi Dios. Entonces, doctor, podemos decir que hay un efecto feedback, o sea, de retroalimentación. Son amiguitos, andan ahí. Agarraditos de mano. Es como aquella pareja de esposos que no se separan para nada y uno alimenta al otro. Dice, marido, ¿tú quieres comida? Y el marido, mira, tengo un vaso de agua. Así sucede con la obesidad y el cáncer. Son homógenos, amiguitos de todo su trayecto. Y hay que tener en cuenta algo, doctora. Una persona que está en una terapia, por ejemplo, con una terapia desde el punto de vista oncológico, con fármacos para el cáncer, tenemos que tener en cuenta porque hay terapias que utilizan medicamentos que producen ganancias de peso. Que utilizan corticosteroides. Entonces tenemos que tener pendiente ese caso, porque hay personas que durante la quimioterapia, si no llevan una alimentación adecuada, pueden ganar peso y eso puede producir alteraciones en su enfermedad. Señores, miren, el doctor ya me dio una idea para hacerle una pregunta. Yo no sé por qué él me pone cosas en mi cabeza. Cuando regresemos vamos a hablar de la importancia de la nutrición como prevención para la obesidad y como mejor evolución y prevención en los cánceres más frecuentes. Volvemos en breve, señores, mantengan su sintonía. Para consultas con la doctora, no me da idea, que usted sabe que si me da idea seguimos. 861-3307 y el 809. Este es un tema muy apasionante. Muy apasionante. ¿Tú estás oyendo? A la verdad, Claudio, que tú eres privilegiado. Tú aprendes tanto cuando nosotros estamos aquí. Yo te estoy diciendo, no te quejes. Tú deberías promover que yo venga y que vengan los crónicos. Señores, estamos en una pausa. En breve regresamos con muchas más informaciones y estamos hablando con el doctor Carlos. Él es uno de los promotores más importantes junto con otros nutriólogos de la salud y la prevención. Él tiene unas redes que se llaman @un estilo de vida fit y @Carlos B. Lebrón en Instagram. Y tiene un canal de YouTube que da capsulitas sumamente interesantes, no es muy largo. Por lo regular no llegan a 30 minutos, 15, 20, y él da informaciones de primera, inclusive le enseña a cambiar su estilo de vida. Nosotros aprendemos por manejo y constancia. Nosotros si repetimos las cosas, la aprendemos mucho mejor. El doctor le enseña muchas cosas interesantes que podemos replicarlo. Búsquelo en Crónica en YouTube. Oye esto, estoy promoviendo Crónica, bonito. Él viene mucho a Crónica porque él es crónico de nosotros. Y le comento que en su canal de YouTube él da informaciones muy interesantes, de primera, bien actualizado. Él es
maestro de posgrado en una universidad importante aquí, así que aprovechemos la información. Utiliza Arso. La pomada Arso es la solución a estos molestos síntomas, ya que alivia las molestias internas y desinflama. Si no te puedes sentar, Arso tienes que probar. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Consulte a su médico. Si presentas Vamos a hablar de la nutrición. Vamos a hablar un poquito de para nutrición para prevenir pacientes. la obesidad y también No, y también lo podemos hablar en el ínterin también, personas que están en quimioterapia que tienen que mantener un peso adecuado. eso es importante. La Total. nutrición durante el tratamiento de quimioterapia. Claro. Ahí tú vas a hablar cuáles son los macronutrientes. No, y te lo puedo hablar de dos formas. Número uno, lo que yo, la experiencia que yo tengo con eso, y también con lo que dice la generalidad, pero yo tuve experiencia de primera con eso, imagínate. Sí, claro, amé ese. Óyeme, por eso evolucionaste también. Claro. ¿Sabes? Mira, nosotros, ya el tratamiento que se usa para el trastorno que yo tenía ya no se hace, que se llama Stanford 4. Es el que se hace, lo que se hacía. Ya hay uno nuevo. Y créeme que uno gana peso full. Sí, porque esa base de esteroides. Yo me metí en 183 libras. O sea, mi rango es 168, 173. Yo no puedo más de ahí. O sea, yo siempre me mantengo Yo estoy ahora en sobrepeso. yo siempre oscilo entre esa libra, pero obviamente con masa muscular y cosas y con un nivel de grasa que yo mismo me lo mido. Pero cuando uno arranca ese tipo de tratamiento, inclusive hay medicamentos dentro del esquema que te ponen a comer, te dan una cuestión de picar y ¿Tú sabes comer qué es lo que increíble. sucede? Que muchos creemos también que como el sistema inmunológico se promueve en masa muscular, ahí es que nosotros tenemos la mayor concentración de anticuerpos y demás. Ujú. No es en la sangre, propiamente dicho. Existe en la sangre, pero también en nuestra musculatura. Una persona que no tiene un componente, una composición muscular adecuada, en su porcentaje adecuado, Sí, también, exacto, eso es muy importante lo que te acaba de decir también, y es que masa magra, yo creo en la masa magra. tiene menos forma de... Buenas, señores, nosotros tenemos un conversado. Que tu medicamento sea que tus alimentos sea tu medicamento y tu medicamento, tu medicina, tus alimentos. O sea, que nosotros somos lo que comemos. Vamos a insistir en esto. Y antes de la pausa teníamos un tema sumamente interesante donde había dos vías. La nutrición desde el punto de vista de prevención de cáncer o evolución de cáncer. Y ahí vamos a agregarle cómo debe comer un paciente que está en quimioterapia. Y la alimentación, la nutrición en un paciente que tiene predisposición de obesidad o está obeso. Bien, doctora, son 3 preguntas que son muy, muy, muy importantes para el manejo tanto preventivo y también desde el punto de vista curativo del paciente, porque ya está en quimioterapia, por ejemplo. Desde el punto de vista preventivo, todas las medidas que hemos hablado durante mucho tiempo aquí, entre ellas está la alimentación, la baja ingesta de lo que son hidratos de carbono refinados, la no ganancia de peso, tratar de mantener un peso adecuado. Cuando hablo de adecuado es que usted tenga, por ejemplo, un rango en el cual usted se pueda mover de peso. Por ejemplo, usted puede oscilar entre un peso y otro, que sería lo ideal. Eso se llama balance de peso. Un balance, correctamente, doctora. Y disminuir los hidratos de carbono, ya le dije, desde el punto de vista de harinas refinadas, alimentos procesados e industrializados, específicamente las carnes procesadas. Si usted tiene tendencia o hereda o tiene familiares que tienen, por ejemplo, antecedentes de cáncer de colon rectal o de colon, una de las principales causas del cáncer de colon es el aumento de la ingesta de carne roja procesada. Cuando hablamos de procesadas, eso dice que usted tiene que precocida, tenemos que tener cuidado con ese tipo de alimentos y no comerlos en exceso. Eso es lo fundamental. Número 2, a personas que ya tienen el padecimiento y personas que ya están dentro de lo que son los tratamientos de quimioterapia, tenemos que tener pendiente algo. Número 1, no podemos tener ganancia de peso. Recuerden que hay fármacos dentro de eso que ustedes utilizan que predisponen a la ganancia de peso, específicamente los corticosteroides. Entonces tenemos que tratar de comer lo más saludable posible. Lo primero es, recuerden, ustedes, esas personas que ya comenzaron con esa quimioterapia, van a tener modificaciones de su aparato digestivo. Por ende, ustedes van a comenzar a tener cosas que antes no tenían. Número 1, tienen que aprender a
a entenderse, lo primero, en cuanto a la alimentación. ¿Qué quiero decir con eso? Número uno, ustedes van a cambiar sus hábitos porque su intestino va a hacer unos cambios desde el punto de vista de quimioterapia que ustedes van a tener que aprender a conocerlos. Entonces, lo primero es que ustedes van a... Vamos a castellanizar. Sí, vamos a llevarlo a un lenguaje, a aterrizarlo. ¿Qué sucede? Usted dice, doctor, que hay alimentos que usted durante la quimio no tolera tan bien como cuando no utilizaba quimio. Exacto. Y hay alimentos que a usted le favorecen, o sea, que le hacen más llevadero la quimio. ¿Lo dije en buen castellano? Claro, lo primero es, por ejemplo, que con la quimioterapia usted va a comenzar a disminuir lo que es las propiedades organolépticas de los alimentos. En nutrición llamamos a eso, a la capacidad de oler el alimento, que es una primera de las claro, fases de la digestión, claro, y porque es la que incentiva a nivel cerebral. exacto, esa salivación y ese que se le pone en el estómago, de esa grelina que se produce, es porque desde que usted huele el alimento y lo ve, ya usted está teniendo propiedades organolépticas con el alimento. O sea, sus órganos ya lo están viendo y ya quieren digerirlo. ¿Qué pasa? Sucede y acontece que usted va a tener disminución de esas propiedades organolépticas y usted no va a querer comer. Lo primero es que usted va a tener alteración en la sensación del olfato y del gusto con la quimioterapia. Entonces, desde ahí ya usted va a tener alguna dificultad para comer cosas que normalmente comía. Número 2, va a haber los alimentos como que le van a tener a dar placer, van a ser alimentos que tienen una carbograsas específicamente. Las carbograsas son alimentos fuertes en cuanto a sensaciones corporales cuando usted lo consume. No, al revés, le da placer. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque esos alimentos pueden producir aumento de peso. Entonces, ¿qué debemos de comer? Número 1, las frutas son fundamentales. Inclusive, luego de las quimioterapias, usted puede consumir fruta porque su cuerpo va a tener mejor capacidad de absorberlas que consumir un alimento ya procesado. Número 2, debe de consumir alimentos que le aporten nutrientes específicos para mantener sus niveles hematológicos. En español, recuerden que las quimioterapias tienen tendencia a disminuir lo que es la hemoglobina y el hematócrito. Entonces, tenemos que consumir alimentos que se comprometan y se unan y forman proteínas de alto valor. Por ejemplo, podemos utilizar legumbres, que son las habichuelas, los guandules, un número de cosas, pero combinarlos con cereales, arroz específicamente. ¿Qué pasa? Cuando comemos ese tipo de proteínas de alto valor biológico, podemos mantener equilibrado, de punto de vista equilibrado, nuestro sistema hematológico y nuestra formación de glóbulos rojos, que es fundamental. La suplementación, lo primero que tienen que consultarlo con su médico, porque hay algunos suplementos que están proscritos, sobre todo hay algunos cánceres donde no quieren nada con suplementación, con hemoglobina y que le mantengan el hematócrito porque estimulan la formación de nuevas células. Exactamente. Entonces tenemos... Los hematólogos te matan casi. Tenemos que consultar con nuestro médico a ver si podemos utilizar cierto tipo de suplementos, porque los suplementos nos van a ayudar a mantener un adecuado estatus frente a la enfermedad. ¿Sabe, doctor, que hay algunos, por ejemplo, alimentos que en el caso del cáncer de colorectal le dicen usted no puede consumirlo o debe consumirlo de forma moderada y en la prescripción que nosotros le indiquemos, cuántos días a la semana? Y hay otros alimentos que ellos son promotores. Yo soy muy creyente en la papaína. Ese es un componente, una enzima que tiene, por ejemplo, la lechosa, que les dicen papaya, dependiendo del lugar donde está, que es previene la inflamación a nivel gástrica. Obviamente, te ayuda a la digestión, eso es comprobado. ¿Y quién mejor que usted, si podríamos decirlo, desde su experiencia? Porque usted es sobreviviente de cáncer y tuvo que lidiar con todo el aumento de peso, la alimentación. ¿Qué se siente? ¿Qué usted vivió? ¿Y cómo lo manejó? Porque usted está fit, hasta con cuadritos, y juega, y brinca, y brinca, y brinca, y brinca, y yo, por ese Carlos sí es envidioso. Bien, lo primero, doctora, gracias por la introducción. Lo primero es, doctora, que las frutas son fundamentales, lo que son frutas y verduras. Recuerden que las frutas y verduras nos van a dar, además de la nutrición, vamos a obtener de ellas unos nutrientes sumamente especiales que se llaman fitosteroles.
Esos señoritos a nosotros nos ayudan a combatir muchas enfermedades. Yo aprendí a consumir vegetales de todo tipo con el proceso que tuve de un linfoma Hodgkin y aprendí a comer Usted ciertos... era médico ya cuando lo Claro, diagnosticaron. fue hace como 6 años, eso fue reciente. Y aprendí a alimentarme de forma correcta y adecuada y a mantener el peso que tenía. Bueno, yo estaba inclusive en formación como nutriólogo, todavía no tenía la especialidad de biología, solamente tenía estaba en formación de nutrición clínica, exactamente. Tomando el tema, los fitosteroles y las otras sustancias que adquirimos de los vegetales nos van a ayudar sumamente con nuestro bienestar durante los periodos de quimio y post quimioterapia. Me explico. Luego de la quimioterapia hay unos días en los cuales uno no quiere ni saber de uno. Ni que me hablen, ni que suene un teléfono, nada, porque uno está totalmente alterado. En esos días es fundamental, antes de los procesos, tener una buena nutrición, porque en esos días va a garantizar una mejor aproximación con la enfermedad, como dirían en los Estados Unidos, un approach con la enfermedad. Y hay adherencia del tratamiento. Exactamente. Y se estimula los neurotransmisores que están bajos por la quimio. Algo muy importante es la actividad física. Cuando usted tenga la capacidad, del punto de vista físico, de sentirse bien y pararse de esa cama, hacer actividad física, esa liberación de endorfina luego del ejercicio es fundamental para un bienestar luego de conjuntamente con las terapias. Mire, doctor, usted dice algo diríamos, tan real, tan verdadero. Usted sabe que cuando yo inicio las aureas, los que son migrañosos saben qué son las aureas, que yo empiezo con la pena, con el calambre de la parte facial, y yo me pongo a ejercitarme, doctor. Puede que a mí me dé migraña, pero no tan severa, que es con la pérdida de esto, que usted ve la minita y que sé yo cuánto, que empieza a vomitar. Tú mejoras. Tú haces ejercicio y te tomas el analgésico previo al ejercicio y tú te sientes feliz. Yo creo que se potencializa mi endorfina. Totalmente. Y así sucede con el cáncer. Tenemos que ir a un corte comercial, pero cuando la cosa está mejor, Claudio no interrumpe. Así que volvemos en breve, señores, y estamos hablando de un tema interesante. Para consultas